¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Hoy vamos a hablar de política, también un poco de economía. Vamos a ver cuánto nos da el tiempo que tenemos con nuestro entrevistado. Ya se lo presentamos. El senador Mario Esteban Vergara Duque nació en Montevideo el 4 de mayo de 1965. Es contador público, economista, profesor y político. Tiene un hermano mellizo y es padre de 3 hijos. Nació y se crió en el Cerrito de la Victoria. Comenzó a militar a los 16 años contra la dictadura. Cuando ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, se afilió a la Juventud del Partido Comunista. Integrante de la generación del 83, se recibió de economista en 1987 y de contador en 1990. Fue presidente del Banco Central del Uruguay entre 2008 y 2013 y entre 2015 y 2018. Además, fue ministro de Economía y Finanzas en el periodo 2013-2015. Considerado uno de los hombres de confianza del general Líber Seregni, Mario Vergara fue uno de los precandidatos a la presidencia por el Frente Amplio en 2019 y fue electo senador por esa fuerza política para el actual periodo legislativo. Actualmente lidera el sector Fuerza Renovadora del Frente Amplio, que hace 3 días lo propuso formalmente para ser el precandidato presidencial hacia 2024 en la convocatoria Sereñistas Progresistas, paraguas que nuclea a esa agrupación junto a otras en la coalición de izquierdas. Mario Vergara es uno de los integrantes del sistema político que tiene una veta artística. En su caso, la música es parte de su vida desde la guitarra, la interpretación coral y solista. Pero no sabía que tenía esa beta. ¿Cómo anda, senador? Bienvenido. Bien, un gusto estar con ustedes y con la audiencia, por supuesto. ¿Toca la guitarra cada tanto o cómo Cada es? tanto rasco un poco, sí. Estudié unos 6 años en mi adolescencia. Bastante. Sí. Mucho sí. solfeo en aquella época, ¿no? Solfeo, ¿Se acuerda? completé solfeo y hice guitarra y después dejé, no toqué más. Después, cuando me fui al exterior a estudiar, una de las cosas que retomé fue Lo acompañaba la guitarra. Sí. Y después cada tanto chiviamos un poco y bueno, hoy por hoy integro además el coro del Banco Central y en alguna cancioncita del coro ¿Y también nos pidieron a tocar la guitarra. Los martes de 6 a 8 es sagrado. Mi agenda, mi secretaria sabe que mi agenda ahí está bloqueada. No sabía ese detalle. Sí. Qué bueno. Estábamos viendo también en ese repaso que hacíamos, Fuerza Renovadora, su grupo, el otro día lo impulsó como candidato a las internas, ya uno de los candidatos del Frente Amplio. ¿Ya es candidato? No, ¿Agarra? ¿Cómo es? La idea es Fuerza Renovadora, que es el sector nuestro, integra la alianza Convocatoria Sereñista. Sí. Convocatoria la integra Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay, del contador Astori, Plataforma de Álvaro García, Magnolia del ex intendente de Icandia, el Partido Demócrata Cristiano, Claveles Rojos, sectores escindidos del Partido Socialista, frentes y espacios departamentales. Todo ese conglomerado que nos une obviamente una sensibilidad sereñista, Será la sereñista, digamos. Sí, sin ninguna pretensión de monopolio, ¿no? Nosotros decimos que nosotros marcamos el sereñismo porque queremos que ese sea una impronta que nos identifique, pero bueno, ojalá haya mucho sereñismo en todo el Frente Amplio y fuera del Frente Amplio. Pero parte de la base es que todos esos grupos también lo van a estar impulsando. Bueno, eso es lo que estamos en diálogo, ¿verdad? Fuerza Renovadora, nuestro sector, sí ha impulsado que Convocatoria tenga una precandidatura propia en la interna de junio y es lo que estamos dialogando con todos esos grupos para definir en un tiempo relativamente breve, ¿verdad? En las próximas semanas, si efectivamente Convocatoria Sereñista va a tener una precandidatura propia. Lo que sí está un poco definido o más o menos acordado es que si de así ser, si efectivamente Convocatoria definiera tener una precandidatura, sí sería mi nombre el que estaría sobre la mesa. Y el otro día usted se reunió, fue Álvaro García a la casa de Astori, supongo que fue esa reunión. Así es, sí. Y allí, porque Astori no era muy partidario, no es muy partidario de que lanzar los nombres ahora, quería esperar un poco más. Sí, bueno, pero creo que todo el proceso va quedando claro de que los tiempos de definición se aproximan. Sí. En eso también coincidimos con Álvaro, con Danilo, con el resto de los compañeros de Convocatoria. Los tiempos de definición se aproximan, hay que tomar en cuenta... ¿Cuándo cree que deberían tomar una decisión y las ya? próximas semanas, ¿no? Semanas. O sea, el Frente tiene su congreso
a fines de noviembre, no, va a ser principios de diciembre, y allí es donde el Frente avala a los compañeros y compañeras que van a ser precandidatos en el mes de junio. Por lo tanto, hay un tiempo prudencial previo a ese congreso en que es razonable tener más o menos definidos los compañeros y compañeras que vamos a competir. Hoy la interna del Frente se ve como polarizada, mirándola de afuera, ¿no? Polarizada entre Orsi, Yamandú Orsi, Carolina Cose, usted quiere terciar ahí, está Andrés Lima también así en la vuelta. Sí, no descartemos. ¿Hay espacio ahí para meterse? ¿Volvió cuando se radicaliza mucho? Sí, la polarización, que en general no le ha hecho bien al Frente Amplio, obviamente es un factor de atracción. Pero nosotros sí creemos que hay un espacio en el Frente Amplio para la sensibilidad sereñista. Déjeme poner como referencia lo que fueron las elecciones internas del Frente Amplio. Todos sabemos que la elección interna del Frente es como la más chica, la más de aparato, ¿no? Sí. En diciembre de 2021, 2 meses después de haber generado convocatoria sereñista, en donde convocatoria, esta sensibilidad sereñista, quedó en tercer lugar muy cerca de los dos sectores que tienen más aparato, indudablemente. El Partido Comunista, que tuvo el 23%, el NPP el 21% y nosotros el 18%. O sea que ahí fue un mensaje claro que hay una buena parte del Frente Amplismo que siente que este espacio es necesario, y nosotros sentimos que todas las sensibilidades del Frente, todas deben potenciarse, porque hay que dialogar con toda la sociedad, y no hay nadie que dialogue con toda la sociedad de la misma forma. Necesitamos un espacio comunista potente, un espacio del NPP potente, un espacio sereñista potente para que el Frente dialogue mejor con toda la sociedad, con miras a la elección, que obviamente es objetivo principal, que es que el Frente gane la elección y vuelva a gobernar. Bueno, ya vamos a hablar más de la interna del Frente más adelante, lo vamos Sin a volver duda. a invitar, pero me voy metiendo en otros temas. El otro día me llamó la atención porque a veces el Frente Amplio golpea, y capaz que porque su oposición no reconoce mucho al rival político, y usted defendió al presidente cuando sacó a la ministra de Vivienda. ¿Va a desplegar a usted una estrategia distinta, digamos, en el vínculo con el gobierno? No, yo soy sistemáticamente crítico con el gobierno, con las políticas regresivas del gobierno, pero bueno, alguna vez que En esa lo apoyó. hay un acierto, y es que yo creo que era de rigor que el presidente le exigiera la renuncia a una ministra que tuvo un accionar aparentemente reñido con las normas, aparentemente irregular, aparentemente un acto de corrupción, eventualmente con apariencia delictiva. Todo esto está para seguir siendo analizado, sin que ella haya dado una explicación convincente. Al punto tal, no fue convincente que ni siquiera convenció al presidente de la República. Parto de la base que a priori estaría afín a ser convencido. Fue por una designación directa, digamos, de una casa a Así una es. persona afín a Cabildo Abierto. 5. Integrante de Cabildo Abierto y miembro del staff del medio de comunicación, del medio de prensa de Cabildo Abierto, empleada del medio de prensa, y después aparecieron otros casos, El Diario de la Mañana. Exacto. Y aparecieron, en total son 5, creo, En total los son casos. 5. Pero en la conferencia que dio la ministra dice que ella mostró una norma en la cual dice tener el respaldo legal, y dice que por esa misma norma el Frente Amplio designó también o otorgó casas en forma directa a 70 personas. Bueno, ahí obviamente todo esto puede ser verificado, pero lo que tenemos entendido es que esa norma se aplicaba primero para personas de mucho más bajos ingresos que no estaban en condiciones de participar en el sorteo de viviendas, que no era el caso de esta señora, que sí estaba, justamente uno de los elementos que la ministra usa como argumento es que sí estaba en condiciones de participar del sorteo. Sí, esta es una persona que gana 45.000 pesos de Ahí ingresos, está. tiene, digamos. Eso es lo que ha trascendido. Por otro lado, ¿cuál es la razón de ese cupo? Y ese cupo estuvo planteado para circunstancias excepcionalísimas, por ejemplo, pedidos de la Fiscalía en los casos de testigos protegidos, personas, primordialmente mujeres en circunstancias complejas de violencia doméstica, de violencia de género, circunstancias excepcionales. O sea, si la justicia pedía que darle una solución habitacional a esta mujer víctima de violencia, ahí el ministerio tenía que dar. En general era la Fiscalía que lo pedía. La Fiscalía, bien. Y no era resorte del ministro. En realidad era un protocolo que llevaba adelante la Dirección de Vivienda. Y en ningún caso
era para favorecer a dedo a un correligionario. O sea que es bien distinta la situación. Vuelvo a decir, la ministra intentó explicar y no convenció ni siquiera al presidente de la República, que hizo bien en exigirle la renuncia y generar, creo yo, una reacción destemplada de parte de Cabildo que, bueno, nos sorprendió a todos, ¿verdad? Porque hubo unas horas allí donde no renunciaba, donde, no sé, unos movimientos, una porque especie cuando de un presidente retobe, le dice se tiene que ir, se tiene que ir. se Y allí acuarteló la ministra, digamos. El asunto ahí es que nosotros desde la recuperación democrática no tenemos memoria de que un miembro de la coalición de gobierno desafíe, emplace al presidente de la República en estos términos, ¿no? Realmente ha sido una situación compleja. ¿Por eso consideró que había que cerrar filas detrás del presidente? No, el presidente ya había definido claramente su decisión de exigir la renuncia, creo que era lo que debía hacer. Y bueno, tampoco sorprendió, digámoslo con toda claridad, que Cabildo se quedara en la coalición, a pesar de que cuando uno va viendo el hilo de las argumentaciones, el corolario lógico sería que se fuera a la coalición, sin embargo, no se va de la coalición. También eso era esperable. ¿Cree que queda más debilitada la coalición ahora? Y bueno, yo creo que sin duda este episodio no le ha hecho bien, Bueno, ni a la coalición, ni en particular a Cabildo Abierto. Claro, pero el presidente, por ejemplo, pudo haber salido fortalecido. Ayer creo que hubo una encuesta y creo que le daba 45% Sí, o sea, de respaldo, la ¿no? actitud y la decisión del presidente fue la correcta en este caso, pero la coalición como tal, que no es el presidente, es la coalición, yo creo que sale sufriendo de esta situación. Quedan heridas, sin duda, porque uno sigue escuchando, a pesar de ya que la ministra renunció, que el ex senador Lozano pasa a ser el ministro de Vivienda, etcétera, se siguen escuchando voces desde Cabildo que siguen siendo de alguna manera desafiantes y críticas de este proceso. Y bueno, creo, vuelvo a decir, que era esperable igual que quedara en la coalición, porque lo que los unió en la coalición lo sigue uniendo, que es tratar de evitar que el Frente Amplio vuelva a gobernar. Bueno, eso también puede pasar con el Frente Amplio, que tiene unas diferencias internas grandes y están unidos también para que no gane el otro. El Frente es una alianza política con diversidad, con visiones distintas en muchos temas, pero con un enfoque de accionar unitario que tiene 52 años. Creo que es incomparable con una coalición circunstancial como esta, en donde no hay una sintonía ideológica y política más allá de... Pero la coalición va a seguir, Borges, ¿no? La coalición va a seguir, supongo. Y bueno, yo creo que sí, porque, vuelvo a decir, su objetivo es que el Frente no vuelva a ganar. ¿Habrá algún proceso, algún movimiento de cara al proceso electoral? Porque que sean una coalición no quiere decir que vayan a ir todos juntos, ¿verdad? Van a competir. Pero claramente hay una línea de acción común en la coalición que procura que el Frente no gane. Como decía Borges, ¿no? Que los une no el amor, sino el espanto. El espanto, exactamente. Le voy cambiando de tema porque lo vi muy crítico con la reforma de la Seguridad Social. Ya es ley, digamos, Así ahora es. se aprobó en el Parlamento. No la votó el Frente Amplio. Una de las críticas también que se le hacía al Frente es que criticaba, pero no ponía ideas, Bueno, eso no es ponía cierto. propuestas. Eso no es cierto. Primero se criticaba que en 15 años atrás no se hizo nada, que no es cierto. Hubo muchas normas de seguridad social que se aprobaron en los gobiernos del Frente, normas de seguridad social activa, cosa que esta ley ignora, derechos jubilatorios para los artistas, modificaciones para el trabajo rural, para el servicio doméstico, la resolución del tema de los cincuentones, que era una falla de la reforma anterior, en fin, hay muchas leyes, la flexibilización para aquellos que le faltaban unos pocos años para computar para la jubilación, porque veníamos de una década del 90 con 40 y pico % de informalidad. Paradójicamente a esa ley de flexibilización el oficialismo la acusa de ser parte de la responsable del déficit. Y acá hay que recordar que esa ley se votó prácticamente por unanimidad. Hubo un senador colorado que no votó, todo el resto votó. Pero parte de la base que el BPS es en general, digo, el sistema, ¿no? Sí. El hombre del BPS, que es el mayoritario, Sí. es un problema por los números que se manejan. No es el BPS, acá tenemos un sistema de seguridad social. También quiero recordar Digo, que problemas los gobiernos del demográficos, Frente, problemas de aportes. Por supuesto.
Se hizo la reforma de la caja bancaria, de la caja policial, de la caja militar, de la caja notarial. Se podrá estar más o menos de acuerdo con cada cosa, pero hubo reformas. La caja bancaria me dijo el otro día Saldaña acá mismo Sí. que hay que hacerle un salvataje ya. O sea que Sí, está pero no, casi está fundida, ¿no? no está quebrada estructuralmente. Es un déficit transitorio que se debe a que estamos en la época donde se jubila masivamente la gente que entró masivamente a la salida de la dictadura, o los primeros años de democracia. Es un déficit transitorio, sí, financiero, que obviamente hay que atender. La propia ley de la reforma de la caja bancaria tiene elementos como para ayudar en ese salvataje, porque la compensación en función del nivel de actividad de los bancos que se contribuye a la caja bancaria, o sea que es una especie de aporte patronal, pero que no depende de la nómina salarial, hoy está en 0,025 y podría llegar a 0,040, según la ley. Y es el Poder Ejecutivo el que podría habilitar. Si se aumentara esa parte, en buena medida se resuelve el tema. Yo creo que puede haber otras medidas complementarias, pero también eso tiene que contribuir. No veo dramático, más allá de la circunstancia concreta dramática en la caja bancaria, no la veo tan problemática en el mediano plazo. La que sí está bien complicada estructuralmente es la caja profesional, para la cual también estamos a la espera de una ley específica. Pero vuelvo al tema de las propuestas. El Frente Amplio, claro que hizo propuestas en concordancia con las críticas que hizo. Nosotros dijimos, ¿por qué no votamos esta ley? Porque los únicos que pagan son los trabajadores, por trabajar más años. Y ojo, nosotros no tenemos una posición fundamentalista, sino no había que aumentar la edad, porque en todas estas reformas que le acabo de mencionar... Apoya aumentar la edad, entonces. Se aumentó la edad. Sí, se aumentó la edad. ¿La apoyó? Se aumentó el aporte, se aumentó... vayamos a la caja bancaria. Subió la edad jubilatoria, bajó la tasa de reemplazo, se bajaron los topes. O sea, el trabajador activo contribuyó a la solución. Pero además, las empresas financieras pagaron más, pero además hubo una contribución de las pasividades más altas que había preexistentes a la reforma, pero además el Estado empezó a contribuir. O sea, hubo una distribución más equitativa de la carga del costo de la reforma. En esta reforma usted dice que tendrían que pagar más los empresarios, más que lo hacen ahora. La clave de nuestra crítica está en que los únicos llamados a donar sangre de un problema que se supone que es un problema de todos son los trabajadores y las trabajadoras. Hay sectores empresariales, productivos, que están en condiciones de aportar más. Sí, sí. Las grandes extensiones agropecuarias, cuando pasamos raya, pagan un aporte patronal menor al 2%, cuando el aporte patronal de todos los demás sectores no baja del 7,5%. Sí. No decimos de llevarlo al 7,5%, pero no hay margen ahí para una contribución. En la caja militar... ¿Esa propuesta se hizo en el Parlamento? Sí, señor. Se hizo, bien. El tema del servicio de pensiones y retiros militares, también nosotros propusimos, análogo al de la caja bancaria, una contribución de las altas pasividades militares. No de los soldados que se jubilan con 20.000 pesos, no. Pero hay pasividades de 100, 150, 200 y 300.000 pesos en la caja militar. Y fíjese en términos de propuesta también, qué paradójico lo que le voy a contar. ¿Usted se acuerda cuando fue la calle Pou al Frente Amplio y le entregó a Fernando Pereira un anteproyecto? El texto, sí. Nosotros dijimos, apreciamos el gesto, lo vamos a analizar, pero no vamos a tomar posicionamiento político hasta que no venga el proyecto al Parlamento. Porque ese anteproyecto del presidente no había pasado por el cernidor de la coalición. Que tuvo cambios después. Tuvo cambios ahí. O sea, el proyecto que llega al Parlamento ya no es el mismo, en particular en la caja militar. Ya ahí, nosotros veíamos con buenos ojos los artículos vinculados a los parámetros de jubilación de la caja militar que estaban en el anteproyecto del presidente. Y eso no llegó ni al Parlamento y después incluso empeoró. Y fíjese que entre las propuestas que el Frente Amplio hizo en el Senado y después en diputados, fueron los artículos sobre el servicio de retiros militares que estaban en el anteproyecto del presidente. Para que vea
Lo Que ya había paradójico quedado, que claro, es había quedado esto, por ¿no? el camino, ahí está bien. Exacto. Pero O sea, es para confirmar que el Frente sí hizo algunas propuestas. hizo me dice. propuestas de modificación a la ley. Ahora el Frente Amplio anuncia, si gana la próxima elección, va a hacer algunos cambios puntuales a esa ley, que ya va a estar en marcha, y el PIT-CNT se mete ahora en una campaña. A ver si tenemos al presidente del PIT-CNT, a Marcelo Abdala, que el otro día fue precisamente al Frente Amplio buscando un apoyo, supongo, logístico para esta tarea que van a emprender, al parecer, de juntar firmas para cambiar las constituciones. Esta reforma jubilatoria no se puede refrendar porque es una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, que las mismas limitaciones que nos impiden hacer un referéndum también nos impiden hacer una ley de iniciativa social, y que el único espacio que queda es agregar, digamos, una enmienda a la Constitución de la República, uno de cuyos mecanismos de democracia directa es juntar el 10% del padrón electoral, las firmas correspondientes al 10% del padrón electoral del país, y que estas firmas deben ser entregadas a los 6 meses de la próxima elección nacional, que es en octubre del año 2024, y que es un plebiscito que se vota de manera simultánea con la elección nacional. Bueno, ahí está lo que dice Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT. ¿Lo embreta esto al Frente Amplio de alguna forma? ¿Que le está pidiendo que lo apoye? Lo estamos analizando, por supuesto, ¿no? Que creo que ni siquiera el PIT-CNT tiene definido todavía avanzar en esa dirección. Es una posibilidad que alguien puso sobre la mesa y hay que analizarla, ponderando un montón de factores, ¿no? Ponderando un montón de factores. Porque acá no estamos hablando de ir contra la ley y voltear la ley con un referéndum, que no se ya puede dejó hacer. claro que no se puede hacer, sino más bien hacer una enmienda constitucional que de alguna manera suspenda o anule la ley, que es un tema complejo, es un tema complejo. Y que además hay que considerar, honestamente, el Frente Amplio también tiene que considerar cómo interactúa ese proceso con el propio proceso electoral. La cuestión electoral ya en el medio ahí, de conveniencia, se vota digamos. con las mismas elecciones, así que Sí. Eso es parte de una discusión que se daría en todo caso en el proceso electoral. O sea que hay que analizar la propuesta sin duda, sin apresurarse, con las seguridades jurídicas del tema, y bueno, y conversar mucho más a nivel de la fuerza política para ver qué posicionamiento genera. ¿Cuándo deberían expedirse? Porque No sé, hay unos plazos no. también ahí que estaban marcados. No, pero los plazos es juntar las firmas. Está claro que si se avanza en una juntada de firmas, el 10% Claro. del padrón electoral es factible recogerlos en un plazo razonable. O sea, En que abril creo que tendrían que estar esas firmas, digamos. en abril del año que viene. En abril Claro, o próximo. sea, falta casi un hay año. tiempo, hay casi tiempo. un año. Le voy cambiando de tema porque quiero aprovechar también su condición de economista. ¿Cómo la economía de Uruguay está creciendo poco, pero está creciendo, ¿no? Se ha desacelerado muy notoriamente desde la segunda mitad del año pasado. ¿No Estos le días- convence cómo va la economía o lo que se está haciendo para mantener el motor prendido? Bueno, es que el motor está ahí a media máquina, digamos, porque la tasa de crecimiento prevista, incluso por el gobierno, para estos próximos 2 años es baja. Sí, 2-3%, Ronda ¿no? el 2%, pero ya se ve el enlentecimiento y la desaceleración. Estos días salieron los datos tributarios, los datos de recaudación de la DGI, y cuando uno ve las Bajó. gráficas, no es que bajó, porque se desplomó bastante, ¿no? La recaudación del IVA en particular, que es el impuesto que más recauda. Al consumo. Del IMESI en combustibles, bajó bastante. Subió un poco el impuesto a la renta, a las personas físicas y el IAS. Eso subió la recaudación. Ahora se volverá a bajar un poco con los cambios tributarios que se hicieron. Pero a lo que voy es Pero que no la hay ningún recaudación tributaria... No hay ningún dato alentador. El No. desempleo, por ejemplo, 8,5. Subió, está subiendo. Pero el Frente Amplio cuando se fue lo dejó en 10,5. Ahora está en 8,5. ¿Estamos de Sí, acuerdo? bueno, no Febrero me del acuerdo si 2019, era- no me 10,5. acuerdo si era era. 10,5, Sí. pero La había inflación, bajado al 7 y 7,6 hoy, más Sí. o menos, ahí, 7,6. Sigue lejos Está del bien. rango objetivo del Banco Central, Sí. que era como se medía antes. Bueno, midámoslo igual. Sí. De 30 y pico de meses que lleva el gobierno, hubo 2 meses
en los que la inflación estuvo dentro del rango. Pero usted fue presidente del Banco Central y sabe que es brava. Es brava. De embocarle, ¿no? No, no es embocable. Yo no dramatizo. Una inflación del 7%, del 8%, para mí no es algo dramático en el Uruguay. Yo no dramatizo esa cifra. Nos preocupa ya cuando se va del 10 para arriba por otros factores. Pero entornos de inflación del 6, 7, 8% en Uruguay, a mí por lo menos, no me resultan dramáticos. Lo que sí veo muy complejo en el manejo macroeconómico y banco centralista es el tema cambiario. Un dólar que está en el sótano. ¿Y ahí se puede hacer algo más para que el dólar se mueva? Sí, claro. Hay que intervenir en el mercado, como se hacía antes. Nosotros, 2008, 2009, la crisis brutal que hubo en el mundo en el terreno financiero hizo que, por las medidas que se tomaban en Estados Unidos, en Europa, nos inundaran de dólares. Nos inundaran de dólares. Si el Banco Central no hubiera intervenido en el mercado cambiario, el dólar se desplomaba. Hoy estamos con el atraso cambiario más grande de todo el siglo XXI. Y hace 1 año y medio que el Banco Central no interviene en el mercado. No incide mucho acá la cuestión internacional, digamos, guerra en Ucrania, pandemia que se está saliendo, año pasado, por ejemplo, Argentina que está casi arruinada. Hasta el mes de octubre, el dólar en el mundo subió y acá bajaba. Ahí dice usted debió haber intervenido más sin duda, el Banco Central. Nosotros tenemos que tender a acompañar los vaivenes del dólar en Uruguay con lo que pasa con el dólar a nivel internacional. Creo que ese debería ser un objetivo operativo. Le quiero hacer ver... Claramente el Banco Central hoy debería estar interviniendo en el mercado cambiario porque tenemos un mercadito cambiario. Y eso para que suba el dólar. Para sostener un dólar que está por el suelo, que nos hace un país aún más caro y que está perjudicando claramente a buena parte del sector productivo. Los exportadores siempre reclaman un dólar más alto, ¿no? Esté el gobierno que esté, siempre piden un dólar más alto. Ahora, si se quejaban de que había atraso cambiario hace 8, 10, 15 años, hoy el atraso cambiario es el más grande de todo el siglo. Miren lo que dijo, a ver si podemos ver a la ministra de Economía, habló en ADM el otro día ante el foro empresarial, Azucena Arbeleche, habló de grandes números, habló de cómo se recuperaron algunos puestos de trabajo, pero seleccionamos este tramo y lo analizamos con el senador Vergara. Este equipo económico mira el crecimiento potencial y, más allá de que se crezca más o que se crezca menos, pone en marcha políticas que se sostengan a lo largo del tiempo. La recuperación del salario real es un ejemplo de esta política. La baja de impuestos en este año es un ejemplo de esa mirada hacia adelante para tomar las medidas en el día de hoy. Respuesta corta, le pido a propósito de lo que está diciendo la ministra. Visión de largo plazo no le veo a este gobierno. Este gobierno no tiene una agenda de crecimiento y de desarrollo. ¿Cuál es? Se votó la reforma de la seguridad social. Se está discutiendo lo que le llaman la transformación educativa, que realmente no se sabe muy bien cuál es su alcance. Standard & Poor's le acaba de mejorar la calificación Uruguay. Eso nos parece bárbaro. Es una buena noticia de un proceso de largo plazo. El grado de inversión el Uruguay lo recobró en 2012, después de haberlo perdido en 2002. La crisis y ha ido subiendo la calificación, las distintas calificadoras a lo largo del tiempo. Y esta última noticia de Standard & Poor's es favorable, es positiva, creo que responde, sí, a cuestiones de manejo económico que tienen tinte de política de Estado. Ahora, hay otros aspectos de la política económica que son más propias de cada gobierno, sobre todo el que tiene que ver con el gasto público, que tiene que ver con el rol del Estado, que tiene que ver con el foco en la equidad. El gobierno se jacta también de bajar el déficit fiscal, ¿no? Que siempre dice que el Frente Amplio gastaba y teníamos un déficit fiscal alto. Pero hay que ver en qué bajan el déficit fiscal. Porque el déficit fiscal hasta ahora bajó porque bajaron los salarios, bajaron las jubilaciones y se recortaron inversiones. Se supone que ahora los salarios van a recuperarse. Si se habla de recuperación salarial es porque hubo caída, ¿no? Sí, se reconoce la caída. Con suerte el salario va a volver a los niveles del 2019 5 años después. Mientras la torta es 10% más grande. O sea que ahí hay un problema de distribución que empeora. Por otro lado... y lo que se perdió en el medio se perdió. Y lo que se perdió en el medio no se recupera. Eso estamos de acuerdo también. Por otro lado, si por baja de salario, por baja de jubilaciones, eso se va a revertir.
porque si van a volver a subir los salarios, ese ahorro que se hizo en estos años y la bajada del déficit no va a ir ya no va a continuar la baja. Y en recorte de inversiones, se pueden recortar todas las inversiones del mundo y después tenemos los problemas que tenemos, ¿no? En el agua, en infraestructuras, en inversión social. Tenemos visiones diferentes. Pero además, déjeme decirle que la reducción del déficit tampoco es tan dramática. Porque en el indicador del déficit global está un punto abajo del que estaba en 2019. Bueno, un punto son 500, 600 millones de dólares más o menos. Y que van, creo yo, porque además viene la rendición de cuentas, viene un periodo electoral, viene eventualmente la suba salarial, habrá que hacer alguna inversión más. Vamos a ver cómo termina esto. Senador, me quedan 10 segundos de verdad, pero quiero aprovechar para... Viene la pregunta. No, todas fueron buenas. Bien, ahí. Pero no, usted denunció un caso de espionaje contra usted y contra el senador Charles Carrera. ¿En qué está eso hoy en la investigación? Sí, pero eso breve. surgió de los chats de Astesiano, sí, jefe de custodia de la calle Pou, que colocó a Astesiano en un lugar de poder, aún con las advertencias de sus propios correligionarios. ¿Pero en qué está la investigación? De que estaríamos siendo espiados en el sentido de generarnos fichas personales, sí, para que retiráramos para extorsionarnos y que retiráramos una denuncia penal vinculada al acuerdo del gobierno con Catón Nasí. en el puerto de Montevideo. Exacto. Eso está. Primero, la denuncia en general del tema del puerto está en la órbita de Fiscalía siendo reanalizado. Y en el caso de espionaje, la Fiscalía ha seguido actuando y se ha confirmado el espionaje. Hay declaraciones, además de lo que fue el acuerdo de Astesiano, que ya algo se sabía, las declaraciones de los señores de Vertical Skies, Acuña, del actual jefe de custodia Martínez, que confirma que Astesiano había solicitado y él lo derivó. ¿A usted lo siguieron? ¿Tuvo alguna situación de No, riesgo, yo así no puedo- de escucha, no sé, algo extraño? No, en mi No me vida había dado cotidiana, en mi vida cotidiana no tuve ninguna Bien. alteración. Pero lo que se buscaba era ver si había trapitos sucios con los cuales apretarnos para que no cumpliéramos el rol institucional que tenemos que cumplir como senadores. para que retiraran aquella denuncia del puerto. Exacto. La denuncia fue... Perdón, sobre el tema Sí. del espionaje, sigue su curso en la Fiscalía y para nosotros lo importante es que se defina no solo quién estuvo en los recovecos, de qué se buscó, quién pidió, sino en el fondo quién es, en última instancia, el que solicitó esa información con el objetivo de chantajearnos. Yo creo que la investigación tiene que llegar a esa verdad material. Bueno, vamos a de ver hasta dónde surgió ese pedido. Bien. Gustavo Leal les dijo por qué fue, porque se reunió con el Frente Amplio, prometió una conferencia de prensa que nunca dio. ¿Les dijo a ustedes, a los Frente Amplistas, dirigentes, por qué fue a ver al padre de Astesiano? No, bueno, dio la explicación que se hizo pública, ¿verdad? Que a él le había llegado que el padre Astesiano quería tener un contacto con alguien del Frente Amplio, él fue, pero no, ¿Y lo no más convenció que eso? No más que eso. ¿Lo convenció? Yo creo que fue inconveniente, con el diario El Lunes es mucho más fácil también verlo, pero bueno, tampoco por otro lado justificaba la reacción de la Fiscalía de ver delitos donde no había, ¿verdad? No fue conveniente esa visita, pero bueno. Senador Vergara, gracias por haber venido a la televisión pública. Ha sido un gusto. Y mucha suerte, bueno, como senador y también si se lanza como candidato del Frente en este caso. ¿Cómo no? Contamos con su apoyo. Ya lo invitaremos acá. Con muchísimo gusto. Que pase bien, gracias. Amigos, ustedes también me despido, han sido más que amables. Gracias.